La obra del nuevo Hospital Universitario de Cáceres avanza a muy buen ritmo y al mismo tiempo se está dotando al centro del equipamiento necesario para que su apertura se realice con todas las garantías de asistencia y de prestación de un servicio de calidad como es el servicio sanitario. Desde el año 2007 la Junta de Extremadura está realizando las contrataciones necesarias para dotar al nuevo Hospital Universitario de Cáceres del equipamiento preciso y con los últimos avances tecnológicos para garantizar su completa prestación asistencial. Ya se han licitado y contratado numerosos servicios, entre los que se encuentran algunos tan importantes como un acelerador lineal de última generación, siendo por vez primera o contando por vez primera la provincia cacereña con un acelerador lineal entre sus prestaciones sanitarias, hito que nos parece importante señalar. Hoy damos un paso más autorizando la contratación de suministros, instalaciones de equipamiento y esterilización y paneles de aislamiento eléctrico al nuevo Hospital Universitario de Cáceres por un importe de 2.239.422 euros, de los cuales 1.873.939 se destinan a la central de esterilización y 364.482,92 euros para los paneles de aislamiento eléctrico. Con el contrato que hoy estamos autorizando, ese de 2.239.000, vienen a sumar con otras muchas licitaciones que se han venido haciendo y que se han venido decidiendo en el Consejo de Gobierno, un total de 18 millones de euros. ¿Para qué? Para que cuando se acabe la obra civil y digamos que se va a abrir el nuevo Hospital Universitario de Cáceres, se pueda abrir porque ha habido un Gobierno que durante los 2 años anteriores a su apertura ha estado haciendo las licitaciones y los pasos administrativos necesarios para que la apertura del hospital se haga con las condiciones necesarias de garantizar una asistencia de calidad a los cacereños y a las cacereñas en este nuevo Hospital Universitario de Cáceres, sobre el que venimos trabajando de manera constante desde nuestra llegada al Gobierno en el año 2015.